Saludos, os doy la bienvenida nuevamente a este vuestro canal. Voy hoy a seguir hablando de María Zambrano y de su obra El sueño creador. Había dicho que en Antígona hay el llanto de la virginidad que fecunda sin haber sido fecundado, sin haber sido fecundada. Y recordaba lo que esto nos evocaba la figura a la Inmaculada Concepción de la Madre de Jesús, de la Virgen María, y cómo esto simbolizaba esa creación divina que emana de Dios, que no precisa de semilla alguna, puesto que crea de por sí. Esta es la imagen también del poeta, del creador. Antes de elegirse uno a sí mismo, antes de elegirse uno a sí mismo, está el ensoñarse. Ensoñarse, no con A, ensoñarse. Es decir, elegirse en la semilibertad. El ensoñamiento es, por lo tanto, un estado de semilibertad. El ensoñamiento es una especie de abrazo entre el sueño y la vigilia, puesto que es un estado que se da estando despiertos, físicamente despiertos. Antes de elegirse uno a sí mismo está el ensoñarse, es decir, elegirse en la semilibertad, pues que el soñar y aún más el ensoñar es el primer despertar. Soñar y aún más ensoñar es el primer despertar. No hay despertar si el sueño no es partícipe de ese acontecimiento. Para el semidespierto el tiempo ya fluye como fluye en el ensueño. Se dé en sueño o se dé en el estado de durmiente o se dé en el estado de vigilia. Somos necesariamente libres, decía Ortega, ¿no? También decía Sartre, eh, eso de estamos condenados a ser libres, que es decir lo que decía Ortega, ¿no? También dicen los evangelios que la verdad nos hace libres. Por lo tanto, es evidente que para la doctrina de Jesús, para la filosofía de Jesús de Nazaret, la libertad es fundamental, porque si no iba a invitarnos a reconocernos en esa libertad que la verdad nos provee. Es un profeta, por lo tanto, de la libertad. Somos necesariamente libres, dice Ortega y Gasset. ¿Qué es novelería? Ya había sacado este concepto en algún vídeo precedente y había dicho que novelería es el estado en el cual nos encontramos mujeres y hombres de esta época contemporánea, en oposición al estado trágico. Por eso antaño había tragedias como las de Sófocles, Esquilo o Eurípides, y ahora tenemos novelas, porque los personajes de las novelas son una proyección de las personas de esta era. Y su anhelo de libertad es fundamental para nosotros, tomemos caminos acertados o no, la libertad. Es evidente que es así. Independientemente de que a veces, como tanto se suele decir, el que se cree más libre es el que es más esclavo, ¿no? Cuántas veces vemos personas adictas que alardean de sus adicciones como si fueran bandera de su libertad, cuando verdaderamente es lo que les limita, es lo que les condiciona, es lo que les esclaviza. Pues lo mismo pasa con conceptos, con otros condicionantes, con otros elementos que incorporamos inconscientemente a nuestras vidas y que nos limitan y nos impiden
que se dé esa libertad necesaria, en palabras de Ortega. Novelería es creerse ser algo, novelería es creerse ser algo y necesitar que los demás también lo crean. Eso es novelería. Me creo que sé sobre María Zambrano y necesito que los demás también lo crean. Por tanto, hago estos vídeos, por poner un ejemplo muy recurrente y a mano. Es algo así, ¿no? Sea verdadero o no lo sea. Novelería es creerse ser algo como el Quijote, como Alonso Quijano, que se cree que es un caballero, que puede desfacer en tuertos, liberar a doncellas de sus malandrines que pretenden raptarlas, etcétera, etcétera. Él cree que es ese caballero como tirante el Blanco o como Lancelot, y por lo tanto necesita su dama, que es, como bien dice Zambrano, es la guía, es la inspiradora, es el referente. Tiene que estar casada, evidentemente, tiene que estar casada, puesto que el objetivo no es casarnos con ella. Por eso la dama de estos caballeros andantes siempre está emparejada con un gran señor, como ocurre con Ginebra, creo que se llama así, que está emparejada con el rey Arturo, y es la dama de Lancelot, aquella de la cual se enamora. Novelería es creerse ser algo y necesitar que los demás también lo crean. El personaje novelero trasciende al autor. Ya comentaba que esto lo parodia también en algún sentido el mismo Unamuno en la novela Niebla. El personaje, y fijaos cómo sucede en grandes novelas que los personajes se hacen ya más famosos que sus autores. Ya pasaba con Don Quijote, pero también pasa con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo, que se hacen más famosos que su autor. Y eso de hecho no me acuerdo ahora. Robert Louis Stevenson, o pasa con Sherlock Holmes, el detective que crea Conan Doyle, es más famoso que él. Y hay muchos casos. Frankenstein es más famoso que Mary Shelley. Sobrepasan en la realidad la popularidad que adquieren sus creadores. Cobran una vida propia, pero esa vida propia es una proyección de elementos de nosotros los humanos. Una encarnación en el personaje de elementos que ya se dan en las personas o personajes que estamos en este gran teatro del mundo. El personaje novelero trasciende al autor. El de la tragedia está delimitado. El de la tragedia no puede, porque si no, no sería un personaje trágico, salirse de una determinada guía, de un determinado ámbito. Edipo, Antígona, tienen su trágico destino ya marcado en su identidad de personaje. Por lo tanto, hemos accedido a un nuevo ámbito, a una nueva realidad. La novela nos permite, la novela manifiesta de manera muy explícita esa nueva realidad a la que hemos accedido. Realidad que no se daba en la realidad trágica. Toda novela es didáctica, toda novela es didáctica. Hay quien dice que no se aprende nada leyendo, será porque las novelas son muy malas o porque no lo son verdaderamente. O sea, yo puedo hacer así tres garabatos así y decir, mira, una obra de arte. Y si la gente me cree, pues a lo mejor hasta me hago rico, ¿no? Pero eso no es una obra de arte, eso es un fraude. Pues también puedo escribir cosas sin sentido, sin valor, sin propósito, y que se convierta en una novela que leen millones de personas. Pero verdaderamente no es una novela. La novelista, cuando crea una novela, tiene otro propósito. Y consciente o inconscientemente, independientemente de que se trate de una novela de amor, o que se trate de una novela de crímenes, que se trata de algo siniestro, sombrío, o algo muy sutil, muy idealizado,
independientemente de eso, siempre subyace una intención didáctica, aunque el propio autor lo desconozca. Toda novela es didáctica, aún a su pesar, aún a su pesar. Muestra al hombre el camino de la libertad, aún a su pesar. Muestra su soledad cuando llega a la libertad. La libertad es una gran responsabilidad. Es más fácil ser siervo. Es más fácil que, si lo vemos en los trabajos, ¿no? Cuántas veces yo lo notaba, ¿no? Era trabajando de operario, haces lo que te mandan, mira, tienes que hacer esto, poner esto aquí, esto para arriba, esto para abajo, barre por acá, pon esto en la caja esta, tú haces lo que te manden y no tienes responsabilidad ninguna. Y luego ves a los de las oficinas y a los de al director y ves que pasa algún problema y están preocupados, para ellos es mucho más exigente la realidad. Yo paso mi tarjeta y punto. No tengo mayor obligación. Es muy fácil ser un mero mandado. Eh, y esto, trasladándolo al ámbito de la vida cotidiana, pues acontece exactamente igual. Mandar, verdaderamente dirigir, liderar, son responsabilidades que mucho más complejas, más complicadas, más exigentes que la de meramente obedecer. Por eso esa novela, toda novela nos muestra la soledad cuando se accede, cuando se llega a la libertad. El personaje trágico es inocente y sacrificado. El personaje trágico es inocente. Creo que decía en algún vídeo que esto no podía ser. No podía y sí podía. En la dialéctica de Zambrano esto es posible. Tal vez porque sea una razón poética la que a ella le asiste. Puede ser una cosa cierta y la contraria también. El personaje trágico no puede ser inocente porque es personaje, por eso no puede serlo, pero lo es, porque es lo que él representa, él o ella representa. Representa la inocencia y el sacrificio en su caso, como lo hace Antígona, según lo entiende María Zambrano. Es un personaje que se sacrifica, y se sacrifica porque es inocente, si no, no podría sacrificarse. El de la novela puede pretender sacrificarse, pero puede pretender sacrificarse. Recordemos, por ejemplo, a esta gran película de Frank Capra, de John Donne, que se llama, creo, la película, que quiere el personaje protagonista, quiere sacrificarse. Lo vemos al final de la película, quiere tirarse desde un rascacielos para que eso sea un mensaje positivo, benéfico, edificante, didáctico, como dice María Zambrano, para la comunidad. Sin embargo, en la misma película pues se nos hace ver que es imposible, no te puedes sacrificar. Dice Barbara Stanwyck, el personaje que ella interpreta. Gary Cooper es el protagonista, junto a ella. Dice Barbara Stanwyck que a Gary Cooper que no puedes sacrificarte, puesto que ya hubo alguien que se sacrificó y eso nos libera de todo futuro sacrificio. Así lo entiende, se deja ver en esta película de Frank Capra. Y al mismo tiempo no podemos sacrificarnos, porque sacrificio es el sacro oficio. ¿Qué es el sacro oficio? El oficio de lo sagrado. Y vivimos en lo sagrado, humanamente vivimos ahí. No, por lo tanto no podemos implementar el sacro oficio. Todo lo que es humana creación entra en la poesía cuando se logra. Todo lo que es humana creación entra en la poesía cuando se logra. Lo que permanece lo fundan los poetas, decía Hölderlin.
poesía significa etimológicamente creación. El tiempo es el laberíntico porque posee plurales dimensiones. El tiempo, a ver, personas que han tenido problemas de drogadicción, por ejemplo, pues experimentan, según cuentan, cómo la percepción del tiempo varía, ¿no? Algo así nos cuenta también el mismo Aldous Huxley en Las puertas de la percepción. Sobre este libro hice un vídeo hace ya algunos meses. Entonces, como os comentaba, personas que alteran esta percepción para bien o para mal, evidentemente Aldous Huxley tenía la intención de que fuera algo positivo. Ya comentaba en ese vídeo que cuando él escribió esta obra no se daba en las sociedades occidentales los problemas de drogadicción que posteriormente se darían. Como comentaba, a veces el consumo, la ingesta de esta droga nos hace percibir el tiempo como transcurre de otra manera, como si cambiara su velocidad, como si cambiara su sentido. Eh, Así lo afirman quienes han consumido este tipo de sustancias. También lo vemos al dormir. Muchas personas, yo también en este caso, hemos experimentado el hecho de dormir un sueño rápido de apenas 2 o 3 minutos porque hemos mirado el reloj antes y después de despertar, y sin embargo en ese estado de sueño en el que hemos estado han acontecido multitud de hechos. Hay una historia compleja que se ha desarrollado y sin embargo es imposible que en el tiempo, tal como en 2 o 3 minutos de tiempo, nunca mejor dicho, o peor dicho, según se entienda, a experimentar todo lo que se ha experimentado en ese estado de sueño. El sueño, por lo tanto, tiene a veces, cumple a veces un propósito parecido al que estas sustancias a las cuales antes me refería a veces pueden cumplir. De la droga no viene nada bueno, ¿no? Como bien se ha dicho tantas veces. Realmente lo que hace este tipo de sustancias es incentivar algo que ya de por sí está en nosotros. Si tenemos fe en que eso verdaderamente está en nosotros, pues nos predisponemos a experimentarnos sin tener que consumir ningún tipo de sustancia que nos pueda dañar física, emocional y mentalmente, como son las drogas. El tiempo es laberíntico porque posee plurales dimensiones. Revela la realidad. Salvarla exige un tiempo múltiple. Salvar la realidad exige un tiempo múltiple. Revela la realidad. Salvarla exige un tiempo múltiple. Esa es la diversidad, la consecuencia de la creación, del acto creativo. Y en la diversidad habitamos y lo hacemos eternamente todos aquellos que estamos vivos. El hombre moderno se ha quedado a solas consigo hace mucho tiempo en el que, para bien o para mal, hemos convertido la individualidad y el individualismo en dos dioses a los cuales veneramos o idolatramos. Y por lo tanto esto es algo fundamental. Ya lo hablaba también en los vídeos que hice sobre Yukio Mishima, el escritor japonés y su obra el, el sol y el acero, o el sol y el hierro, como verdaderamente se titula en japonés. Hablaba hablaba de cómo la mentalidad tradicional japonesa es distinta a la occidental en esa veneración o idolatría con respecto a la individualidad y al individualismo. En la mentalidad tradicional japonesa es exactamente lo contrario.
encuentro mi valor, mi individualidad, mi propósito y sentido de la vida lo encuentro a través de la comunidad de la cual formo parte y a través de aquel, en este caso el emperador. El emperador es algo mucho más que una figura humana. Es la representación de toda la nación japonesa, de todo el pueblo japonés. Por lo tanto, cuando toma cada japonés, cada japonesa como referente esa figura, no se trata de idolatrar a una persona, sino que es mucho más que eso. Y entonces en Occidente, como comentaba, pues este extremo individualismo es algo que, para bien o para mal, nos define. Se pierde la conciencia de la importancia de los valores comunitarios y las guerras mundiales, los genocidios, la guerra civil que tuvimos en España, esa intolerancia, esa agresividad, esa violencia, esa inercia a llevar a cabo acciones violentas, está en relación con este desconocimiento de lo que es propio de lo comunitario, por no darle su auténtico valor, por no reconocer al individuo dentro de las comunidades, de los grupos de los cuales es partícipe. El hombre moderno, dice María Zambrano, se ha quedado a solas consigo mismo hace mucho tiempo. Ser autor para lo cual se necesita tener fe, esa certidumbre de la cual he hablado en otras ocasiones. Para ser autor, para ser creador, hay que tener fe en la propia acción. Es esa exigencia que decía Ortega, precisa para que necesariamente seamos libres, porque si no, no lo somos. Ser autor, idea de que la pasividad sea simple inercia. También trata a María Zambrano de esa idea equivocada de que la pasividad es desidia, de que la pasividad es una inercia improductiva. Para María Zambrano, la pasividad es un elemento, un valor, un principio fundamental para el creador, para aquel que quiere ejercer la libertad. La pasividad hace que, como el árbol, abracemos lo que está más allá de los límites humanos, y al mismo tiempo también como el árbol que se abraza a sus entrañas, a las entrañas de la tierra, palabra de la cual hace uso en muchas ocasiones María Zambrano, entrañas. El árbol, como comentaba, también se abraza a las entrañas de la tierra para nutrirse de todo lo que precisa. De esa manera nosotros también tenemos que bajar a los infiernos como Orfeo y reconocer todo lo sombrío que pudiéramos hallar ahí, para dignificarlo, para aceptarlo, para reconocer su valor. Y eso es la pasividad, porque el mero estado de actividad no aporta, no provee de nada nuevo. Lo que hace es que nos repitamos, como en un disco rayado, como en un eterno retorno. Nos repitamos una y otra y otra y otra vez, es lo mismo. Y por eso esa sensación que tienen los hombres de esta época y mujeres de que todo se repite una y otra vez, de que no hay auténtica satisfacción. I can get no satisfaction. Incluso lo cantaban los Rolling Stones, Mick Jagger. Entonces, para ser autor es preciso fe en la propia acción. Y quedarnos a solas con nosotros mismos tiene ese valor positivo también. Es un estado de contemplación de la propia esencia, de la propia identidad.
latente de nuestra persona. Lo que pasa es que se usa como un arma de agresión, como si buscáramos nuestra razón de vida afuera, combatiendo. Esa actitud combativa es también propia de la tradición actual, contemporánea de Occidente. También se equipara la pasividad con un estado vegetativo y en esto pues hay una perversión porque efectivamente María Zambrano nos invita a aprender de la naturaleza, de las plantas, de las flores, de los árboles, para que veamos ese valor, pero en el sentido en el que, por ejemplo, Jesús de Nazaret nos dice que seamos como niños. Cuando Jesús nos dice tenéis que ser como niños, no quiere decir que tú que eres adulto te vuelvas físicamente como un niño. Está diciendo que recibas la enseñanza que nos dan los niños y que hemos olvidado en el estado de adultos. Pues María Zambrano en ese mismo sentido nos invita también a reconocer la sensibilidad, la sensitividad propia del estado de lo vegetal. No para que vegetemos en el mundo, porque no somos vegetales, somos seres humanos. O seres divinos, como se suele decir, encarnados en una experiencia humana. El ensimismamiento, y con esto voy a poner término en este nuevo vídeo sobre el sueño creador. El ensimismamiento es una retirada del tiempo. El ensimismamiento es una retirada del tiempo. La palabra ensimismamiento también tiene una connotación negativa o positiva, depende del caso. No es ese estado de contemplación al cual antes aludía, sino que a veces es como un aislamiento improductivo. El ensimismamiento es una retirada del tiempo. El tiempo, ya nos decía María Zambrano, que es el hábitat natural de los humanos como humanos, que son de los humanos como humanos. El ensimismamiento es una retirada del tiempo, al tiempo del sueño, al tiempo del sueño, a temporalidad. Nos ensimismamos y nos retiramos, y esto puede acontecer también en el ensueño, al tiempo del sueño, o a un ritmo más lento. En el sueño todo va más lento, aunque luego miremos el reloj, como antes comentaba, y haya pasado en algo que transcurre muy lentamente, haya pasado nada más que un minuto, cuando parecía que habían pasado 2 horas. O a un tiempo más lento. Es la retirada en la que hace el pensamiento, en la que nace, perdón, el pensamiento. Un paréntesis también. Un tiempo en blanco en el que el pensamiento nace. Un tiempo en blanco en el que el pensamiento nace. Para pensar en el sentido creativo es preciso ese vacío, en el cual la pasividad ejerce su rol y nos permite incorporar esa nueva semilla de una realidad nueva. Temporalidad no es decadencia, temporalidad también se relaciona, es muy común, ¿no? Habida cuenta de que viviendo en el tiempo vamos a morir, pues pensamos que tiempo es degradación, tiempo es decadencia, tiempo es muerte, pero esa no es la idea con la que trabaja María Zambrano cuando habla de la temporalidad. Temporalidad, el tiempo es un regalo verdaderamente tal como lo es la vida y por lo tanto hay que aprovecharlo adecuadamente para plasmar en ese hábitat que es natural a todos los humanos lo que verdaderamente somos.
Temporalidad no es decadencia, sino medio de realización. Eso es temporalidad, medio de realización para la filosofía de María Zambrano. Gracias y hasta una nueva oportunidad.